Hola muchachos, les doy la bienvenida a nuestro segundo video chat en el que vamos a desarrollar un poquito lo que va a ser las actividades finales y lo que ha venido siendo el cursado y un poquito sobre lo que ustedes deben trabajar en la parte colaborativa con nuestra sexta actividad. Bien, para nuestro segundo video chat espero que ahí en la partecita inferior del video ustedes van a encontrar la sala de chat. Esa salita solamente va a estar disponible desde ahorita, desde las 9:30 hasta aproximadamente de la noche. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien. Retomamos, verificamos la actividad 1, la pasada actividad 1, que fue un cuestionario de entrada en el que lo importante era leer. Digamos que en su gran mayoría a todos les fue muy bien, los felicito. Fue una actividad que no tenía muchas complicaciones, fueron 2 intentos y el material que se les brindó pues en su gran mayoría fue valioso. En la segunda actividad tuvimos en cuenta un resumen que de pronto no a todos se nos facilitó, dado que recuerden que si lo dejamos para últimos, que tuvimos inconvenientes con la plataforma, se presentaron diferentes inconvenientes, pero digamos que finalmente se presentó la actividad y desde ahí solamente les recalco un poquito lo que fue las normas APA. Muchachos, tengan en cuenta que ustedes ya en esta etapa de su ente profesional tienen que tener muy en cuenta leerlas. No se trata solamente de ay, si yo coloqué esto aquí ya lo cité. No, la estructura y el formato APA va mucho más allá. Para cuando ustedes tengan que sustentar o presentar sus trabajos escritos les va a ser muy funcional y van a dejar de lado que los profesores los estén señalando por cometer plagio o copia. En ese, sobre todo, tengan en cuenta la bibliografía. La bibliografía en formato APA. En formato APA. ¿Listo? Eso vienen unas citas. Ahí si ustedes toman información de la web, de un libro, de un blog, de YouTube, de Facebook, de Twitter, todo eso tiene un formato y ustedes tienen que verificar cómo se trabaja eso a partir de las normas APA. Para nuestra actividad número 3, la ideal era trabajar un plan de acción, un plan de acción a partir de una tabla que ustedes tenían allí, y luego de ello tenían que apropiar una herramienta. Desde aquí, lo fundamental de esta tercera actividad era apropiar esa herramienta. Era una parte técnica, era una herramienta que les brindaba a ustedes una consolidación de libretas y notas en las que ustedes podían trabajar durante sus clases, bien sea presenciales o virtuales, llevar una libreta de apuntes para que ustedes tomen sus notas de las ideas principales de lo que ustedes van trabajando a diario. Y lo ideal era que a futuro ustedes pudieran evaluar un plan de acción a futuro, a 1 mes, 2 meses, 3 meses, al final del cursado, al final del semestre y de pronto al final de su carrera. Seguíamos con una actividad número 4, que era la elaboración de un mapa mental. Desde allí recuerden que todas estas actividades, siempre que se les solicite a ustedes un mapita, una infografía, alguna de estas herramientas, ustedes no van a tener que incurrir ciertamente a las normas APA con la estructura de un trabajo escrito, pero sí es importante que tengan la bibliografía y que tengan los derechos de autor. Si ustedes realizaron su mapa mental, lo ideal es que ustedes lo firmen. ¿Dónde lo estábamos firmando? En un nodo. La mayoría lo hizo, los otros omitieron ese paso. Recuerden que yo les envío a ustedes un mensaje semanal, por lo que es importante que los estén verificando y tengan en cuenta las recomendaciones que yo les hago. Desde allí era importante que ustedes hicieran una entrega en PNG o JPG, que es un formato de imagen. Desde allí lo importante igualmente es que si se trabajan imágenes, no las incrusten en Word, porque se va a perder calidad en la imagen. Entonces los docentes, cuando entren a revisar el trabajo de ustedes, probablemente se van a perder algunas palabras que ustedes hayan generado dentro de esa imagen. Pero bien,
Digamos que estas actividades me ha gustado mucho, estos grupos. Bien, me ha gustado saber de cada uno de ustedes y Guillermo estaba al pendiente de eso. Y terminamos con nuestro segundo, la actividad número 5, que es una actividad de apropiación de algunos conceptos claves. Digamos que aquí algunos nos sucedió que dejamos para último momento realizar el cuestionario, y sucede que eran 2 lecturitas de apropiación y lastimosamente si ustedes no leían, no apropiaban, posiblemente en el cuestionario no les haya ido muy bien, pero igualmente eran 2 oportunidades de 30 minutos en las que ustedes, bien sea que podían en una nueva pestaña estar leyendo parte de la información que se les estaba preguntando, o bien simplemente ustedes omitían esa partecita y primero hacían las lecturas y luego respondían el cuestionario. Pero digamos que en su mayoría a todos les fue muy bien. Lo único, es evidente que las personas que lo presentaron quizás en último momento no llevaron una buena nota. Les recuerdo que estos cuestionarios están allí sobre a ustedes les dan un total entero. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieron 8 preguntas correctas de las 10, entonces les va a decir que su calificación fue 4 sobre 5. Pero resulta que esa era la nota máxima que ustedes podían tener, 4. Pero ustedes tuvieron 8 bien, pero ahí habían algunas preguntas de selección de casilla de verificación, es decir, que habían varias opciones. Entonces de pronto tuvieron 8 bien y una regularmente bien. Entonces eso les mostraba a ustedes en el final del cuestionario un 4, pero la nota final era, o en el resumen de clasificaciones les podía mostrar un 3.8, un 3.5 acorde a los errores que se hayan tenido. Lo mismo, si ustedes necesitan retroalimentación de todo esto, saben que ustedes me pueden enviar: profesor o profe, tengo la duda en esta pregunta o en esta segunda pregunta porque realmente no sé por qué me fue mal, si sé que la contesté bien. Me dicen, revisamos, y si hubo algún error en la plataforma simplemente lo corregimos, pero pues igual ustedes cuentan con toda mi disposición. Venimos para la actividad número 6, es un trabajo colaborativo. Cuando les mencioné yo a ustedes la consolidación de los grupos desde la primera clase, desde nuestro primer video chat, ustedes ya tenían los grupos y la conformación de esos grupos ya estaban consolidados, donde en un documento de Word. ¿Dónde está el documentico? Ustedes acá en ingreso de actividades hay un documento que se llama archivo conformación de grupos. Hasta ahora yo creo que ya el 100% de nuestros compañeros ya debe estar enterado. Si no estamos enterados, tenemos problemas. Bien, dentro de ese trabajo colaborativo, que es lo ideal, que ustedes recuerden lo que vieron en gestión básica de la información. Están en su cuenta institucional, en Google Apps, en el Drive. Ya saben que desde allí podemos crear hojas de cálculo, documentos procesadores de texto como un Word, como un Excel, y tenemos una herramienta que es parecida a PowerPoint. No es 100% PowerPoint, pero es muy parecida. Dentro de ella, como grupo de 4 personas, debemos realizar una presentación. Una sola persona del grupo se encargó de compartir la presentación a las otras 3 o 4 personas. Algunos han tenido inconvenientes porque no se comunicó fulanito, sultanito, les llevo escribiendo. Muchachos, esto es de carácter obligatorio. Si ustedes revisan aquí parte de esa actividad, vamos a revisar. Trabajo colaborativo. Actividad 6. Actividad 6. 6. Y ustedes ven que uno de los requerimientos de nuestra actividad es decir que ustedes a la fecha ya deben de estar realizando las lecturas, deben de haber compartido la presentación
uno de los integrantes debe haber compartido la presentación a los otros 3 compañeros y debe realizar la entrega de manera colaborativa. Tengan en cuenta que la rúbrica les va a evaluar si la presentación, digamos, lleva una trazabilidad, lleva un orden, lleva una claridad, si colocaron alguna imagen, si llevaron algún documento, si colocaron algún link, que todo funcione correctamente. Ustedes aquí desde el Drive, me devuelvo un poquito, retomo desde el Drive. Recuerden que esto fue parte de lo que hicimos desde gestión básica de la información. Desde nuevo, crear una presentación de Google. Esto es lo que hace una sola persona del grupo. Perdón. Bien, desde ahí ustedes van a ver que es muy parecido a PowerPoint. Que lo ideal es que en esta primera diapositiva ustedes coloquen digamos, la portada con el título de la presentación y los estudiantes que están participando de la presentación. Aquí es importante que si fulanito no hizo nada, entonces lo omitan de la portada. Es decir, que ustedes solamente dejen desde esa primera diapositiva a las personas que participaron de la presentación. Al final ustedes realizan la primera diapositiva donde es la portada, realizan la última diapositiva que van a ser la bibliografía de los dos documentos que ustedes han leído previamente. La bibliografía y la portadita son importantes. Es importante también que si ustedes colocan alguna imagen dentro de su presentación, que coloquen por lo menos una descripción o una URL de donde tomaron esa imagen por, saben, derechos de autor. Bueno, tengo problemas acá con conectividad. Recuerden que desde acá, desde este botoncito de compartir, ustedes deben de compartírselo a sus compañeros. Solo una persona del grupo es quien va a hacer esa partecita. Bien, retomemos por acá con esto. Esa actividad, pues, solamente les recomiendo es que trabajen colaborativamente. Si ustedes ya sienten que definitivamente sus dos compañeros no hicieron nada, no hicieron el aporte, omítanlo y traten de generar una buena presentación solamente esas dos personas. Esto no es con el fin de generar discordias, pero digamos que ya no estamos ni en el colegio, ni estamos aquí con el vecino, con el mejor amigo. No, esto ya es una cosa que debemos tener responsabilidad y debemos tener claro que las reglas fueron dadas desde un comienzo y los grupos fueron designados desde un comienzo, las fechas están dadas desde un comienzo, entonces no se trata de que se me presente un inconveniente por esto, por lo otro, no. Tenemos todo el tiempo del mundo y lo ideal es que aprendamos a trabajar de la mejor manera por estos medios virtuales. Recuerden que esto es aprendizaje autónomo, se trata de aprender a aprender, es decir, que nosotros somos responsables de nuestro propio aprendizaje y si ustedes no aprovechan al máximo sus clases, bien sea presenciales o virtuales, pues lastimosamente eso se va reflejado a futuro en su parte profesional. Entonces lo ideal es que simplemente lleven la materia, sus cursos de la mejor manera y si hay que trabajar colaborativamente en grupo, hay que hacerlo bien, porque en el trabajo cuando ustedes les digan debemos desarrollar un proyecto, no les van a decir lo voy a hacer yo solo ni usted se va a encargar eso. Tengan en cuenta, yo trabajo en una fábrica de software, en una fábrica está el diseñador, está el programador y está el que analiza. Si ninguno de los tres funciona, probablemente el proyecto no va a funcionar. Eso mismo pasa en los grupos de trabajo. Todos somos buenos en algo y lo ideal es que trabajemos comunidad. Bien. Bien. Digamos que ya para rematar esa charlita, vamos a verificar lo que tenemos que hacer con la actividad número 7. Vamos a desarrollar un tallercito. El tallercito, digamos que son 10 puntos. Lo ideal es que, como toda
actividad, lean de inicio a fin la actividad, revisen cuál es la consigna de elaboración de la actividad y revisen la rúbrica de evaluación. Acá tienen que leer dos textos y vamos a desarrollar un taller. Este taller lo que van a hacer es, copiar los 10 enunciados de las 10 preguntitas hasta por aquí, los van a copiar y los van a llevar a un documento en Word. Ese documentico en Word es el que ustedes van a entregar a través del aula virtual. Aquí, ¿qué es lo ideal? Ustedes lo pegan muy bien, todo bonito, y lo van a empezar a desarrollar desde allí. Recuerden que acá pues obviamente vamos a tener que, en la primera página, vamos a tener que elaborar nuestra portada y al final vamos a tener que colocar nuestras conclusiones y la bibliografía de los dos documenticos. Esa bibliografía es en formato APA. Ten en cuenta que es APA. ¿Cómo se cita en formato APA? Se los recuerdo por acá. Es como citar en formato APA. Ustedes acá buscan en internet, tienen el manual, en nuestro curso, en nuestro cursado está también el que maneja un minuto. Todo es importante que lo lean y revisen acá las referencias y la bibliografía formato APA. No se trata de coger la URL y pegarla ya, no, se trata de verificar de quién es el autor, quién elaboró ese texto, quién elaboró ese documento, cuándo fue escrito, si es importante, alguna afirmación, si ustedes tomaron el texto, exactamente tal cual como se ilustra en la página web, ustedes deben citarlo a modo o a manera APA. Digamos que es importante que ustedes verifiquen cómo se debe citar en formato APA. Miren que por acá les aparece cómo citar o cómo referenciar páginas web, que es generalmente la información que ustedes buscan muchas veces en la web. Entonces tengan en cuenta toda esta información, asimilen, tengan en cuenta que yo los estoy apoyando, que en lo que necesiten ustedes cuentan conmigo. Yo estoy disponible las 24 horas del día y tengan en cuenta y jueguen con sus tiempos. Si hay problemas, si tienen inconvenientes con alguna actividad, con alguna entrega, me lo dicen, muchachos. Acá estamos es para colaborarnos y para que ustedes lleven de la mejor manera el curso. Digamos que yo hasta ahí los acompaño. Voy a estar ahí un ratico en la sala de chat. Si ustedes necesitan algo me lo pueden preguntar ahí. Lo ideal es que realicemos una interacción vía chat y digamos que no sería más. Bien, muchachos, como siempre, un abrazo y bendiciones. Se me cuidan mucho, traten de trabajar colaborativamente, no se hagan los gringos y saludos.